hay que perder de vista lo que pasa en el Ministerio Público. Y ¿por qué hago esa digresión personal? Porque yo le tengo que agradecer a la doctora Nora Córdoba que hoy haya venido al programa. Se ha demorado muchísimos años en romper su silencio. Esa es mi primera pregunta de saque antes de ver el Memorex. Le voy a dar la bienvenida a la fiscal titular, además, fiscal provincial en el apartado anticorrupción. Buenas noches, doctora Córdoba, bienvenida al programa. Buenas noches. Le agradezco su presencia. ¿Por qué decide hoy romper su silencio? Le hemos buscado años de años, usted es testigo, creo que ya insistíamos y prendíamos nuestras velitas. ¿Por qué hoy ha roto su silencio? ¿Quiere romper su silencio? Sí, mira, Milagros, yo hoy día escuché la versión del vocero del doctor Cubas Villanueva y de verdad me indignó. Yo dije, yo creo que ya basta, ¿no? He tolerado tantos años porque me han investigado, he estado en una investigación penal, calladamente, silenciosamente, ¿no? No le he pedido nada al Ministerio Público para que me pague los abogados o los defensores públicos para que me puedan asistir. No he pedido absolutamente nada. He llevado mi cruz sola, tranquila, sabiendo de que al final íbamos a tener un resultado como el que tuve, que fue el archivo y el consentimiento del archivo de mi investigación. ¿Por qué no hablamos antes? Por prudencia. No nos olvidemos que en el año 2018, en julio, cuando salen estos audios, y a raíz de ello se decide aperturar la investigación, más aún, Milagros, cuando el propio Pablo Sánchez emite un comunicado el día 8 de julio diciendo, manifestando que la fiscal que se iba a encargar del caso ¿Era Nora Córdoba? Era Nora Córdoba. Sí, claro, lo he recordado. Si lo que dice el señor vocero, que mi actuación fue ilegal, irregular, entonces acá hay un contradictorio desde la Fiscalía de la Nación en ese entonces. Totalmente. ¿No? Yo abro investigación, hago mi equipo, hacemos una estrategia de investigación inmediata porque era un caso mediático en el cual habían salido 2 audios. Quien habla no tenía conocimiento de la existencia de otros audios más. No nos olvidemos que esa investigación nace de una investigación que se realiza en el Callao, en el mes de marzo, donde estaba a cargo la propia señora Rocío Sánchez. Era una investigación reservada. O sea, cuando uno habla de reserva, quiere decir que solamente la fiscal que está investigando, la policía, en este caso, que eran la de inteligencia, eran los únicos que debían haber conocido de estos audios. Pero ¿qué sucede? Cuando a mí me toca la investigación de estos 2 audios, hacemos la visita al Consejo Nacional de la Magistratura, a IDL y al Callao. El fiscal que va a IDL, él no va a romper puerta. Él toca la puerta, él pregunta, lo hacen ingresar de manera voluntaria, ¿no? Y pregunta sobre los 2 audios del 7 y 8. Él no dice, quiero que me entreguen todos los audios y quiero que me digan la fuente, como así lo ha manifestado el vocero hoy día, y que realmente es una ligereza, porque a la única perjudicada en todo ello va a ser la propia fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque cuando la lleven a la comisión, todo lo que ha dicho el vocero va a tener que ser demostrado, que no era, que mi diligencia era irregular, que mi fiscal cuando llegó dijo que le entregaran los audios y que le entregaran también la fuente, que mi diligencia estaba destinada a ser investigada solamente a Supremos y al Consejo y a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, cosa que también es falso. Es falso porque además en el tuit se dice que la fiscal Nora Córdoba, que es usted, iba a investigar a los no aforados. Así es. Ya, yo he preparado un Memorex, pero me parece importante lo que usted está diciendo en este momento. Usted ha dicho, yo he cargado una cruz. ¿Cuál fue la cruz? ¿Haberse atrevido a ir a IDL? No,
Eso fue lo de menos. ¿Cuál fue la cruz? La cruz es haber aguantado a mi fiscal de la Nación de ese entonces, Pablo Sánchez, de no haber salido a defender a su gente, a mí, que yo era fiscal provincial titular. Así yo me haya equivocado, señora periodista, por el amor de Dios. Él, como mi fiscal de la Nación, por último, me llamaba, de repente me hubiera resondrado, me hubiera dicho por qué has hecho esto, por qué has hecho lo otro, pero no hacer comunicados pidiéndole disculpas. Pidiéndole perdón a IDL. Perdón a IDL y perdón al CNM. Cuando después nos enteramos que efectivamente todos los del CNM habían sido parte de los cuellos blancos. Correcto. ¿No? Y el señor IDL, del señor Gorriti, ¿qué hizo él cuando mi fiscal adjunto estuvo en su local, mi fiscal Rurush? Él llega de manera prepotente, ¿no? Él agarra y dice, llega con toda una cantidad de periodistas a decir de que se le estaba violando el derecho a la información, a la expresión. Sí, por supuesto, eso dijo. Dijo de que él había llamado al fiscal de la Nación, ¿no?, para que llame al fiscal adjunto por las irregularidades que estaba cometiendo. Pablo Sánchez lo ha admitido. Por supuesto. Ahora, ¿qué dice Pablo Sánchez? Dice Pablo Sánchez, sí, yo lo llamé, pero él ya estaba cerrando la investigación. Señora periodista, un fiscal de la Nación tiene la potestad. Nosotros como investigadores somos autónomos. Nosotros no tenemos injerencia de nadie, ni del fiscal de la Nación. Somos autónomos en la investigación. Y en este caso, simplemente lo que estábamos haciendo era ir a un local, desconociendo de que existían otros audios, para poder recibir los audios inéditos justamente del señor Gorriti. Esa era la intención. Gracias a Dios, porque eso lo tengo que agradecer a Dios, cuando nosotros iniciamos toda la estrategia, cada uno de nosotros, conjuntamente con la policía, llegamos a los locales para que puedan grabar, para que puedan levantar el acta, para que se nos sea mucho más fácil el trabajo. No era una cuestión de amedrentamiento, porque solamente recibe amedrentamiento aquel que tiene miedo de algo. Y yo estoy segura hoy, a través de los años, y aquí había un miedo total. ¿Miedo a qué? A que se encuentren todos los audios metidos en el local de IDL, porque yo no tengo otra explicación. Porque posterior a ello... ¿Usted cree que Gustavo Gorriti tenía muchos más audios y quién se los habría dado? ¿Pablo Sánchez? Posiblemente. ¿Y qué ¿Y por qué le digo yo? Por eso no quería dar... Así es. ¿Quién más que interesado de que el temor de llegar a su local de esa forma, ¿no?, y decir, ¿no?, que estábamos nosotros violando la libertad de expresión, ¿no?, cuando en la realidad solamente eran 2 audios? ¿Por qué esa forma de actuar, ¿no? En ese momento yo no lo entendí. No lo entendí. Tampoco lo entendí. ¿Usted cree que, a ver, yo poniéndome en la orilla del periodismo, ¿no? Bueno, entiendo que además en IDL hay gente que no es periodista, hay muchos abogados, pero también hay gente, periodistas que investigan. Ese día el doctor Rivera le explicaba a Gorriti que, pues, como usted dice, no habían tirado a la puerta ni nada, que solo estaba buscando la exposición de los documentos. Ok, pero poniéndome en la orilla del periodismo, uno podría decir, ¿por qué el fiscal me va a pedir todo lo que yo tengo? O sea, mi información, lo que yo recabo es mío. Yo no tengo por qué decirle al fiscal de dónde lo saqué, No. lo obtuve. Acá el adjunto, el fiscal adjunto no le estaba pidiendo la fuente, solamente le estaba pidiendo los audios, ¿no?, para poder lacrarlos y para poder después abrirlos según dentro de la investigación, ¿no?, de acuerdo, o sea, darle la legalidad a los audios. Esa era la pretensión de nosotros. Correcto, pero usted hoy día reconoce que esos audios que luego empezaron como una sangría, ¿no?, porque fue una sangría. ¿Quién los sacó? ¿Quién sacaba los audios? IDL.
Ahí está la respuesta. Si uno dice, solamente tendría los 2 audios y para el cual él sale a hablar y sale a decir, pues que nosotros, y no solamente, ahora lo voy a decir, no solamente salió a decir que era pues una vulneración a sus derechos de información, sino a despotricar contra nosotros. Discriminó a mi adjunto, lo llamó inepto, le dijo una sarta de adjetivos calificativos, ¿no? Denigrando hasta su raza, porque eso fue lo que hizo, ¿no? Denigrándonos a nosotros como si fuéramos ignorantes de nuestra investigación. Y eso nosotros hemos tolerado durante todos estos años. ¿Usted cree que en mi investigación que me abrieron, el señor fue a declarar? ¿No fue a declarar? ¿Alguien de IDL no fue? Ninguno. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque si ellos hubieran declarado, los denunciaba por falsa declaración. Porque hubieran tenido que decir que efectivamente nosotros hemos ido a pedir todos los audios, cosa que era falso. Pero ¿y por qué Pablo Sánchez le abriría esa investigación a una fiscal que él mismo ordenó que investigara? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese. ¿Pero usted qué piensa, doctora? Lo que yo pienso es de que yo no estaba en la línea del doctor Sánchez. Usted no estaba en la línea. Qué No. fuerte esta declaración. No estaba en la línea. O sea, no estaba alineada. No. Para él yo ya no estaba alineada. Y a pesar que yo he trabajado tantos años con él, pero yo a este doctor fiscal de hoy día, yo lo desconozco, no lo conozco. Hoy día usted a Pablo Sánchez ya no lo reconoce. No lo reconozco, no lo reconozco. Porque realmente él no se portó a la altura de un fiscal de la Nación en el momento que debió portarse cuando yo estuve asumiendo este caso, ¿no? Él pidió disculpas a personas que después fueron investigadas y creo que hoy día están inclusive ya con órdenes de captura, y están en fuertes situaciones. Sí, claro, ¿no? en procesos serios. Así es, en procesos serios, ¿no? Y sobre todo, pero a lo que yo he venido no es tanto lo que diga Pablo Sánchez, sino a lo que ha dicho el vocero. Claro, el vocero ha dicho tres cosas. Que usted ha hecho una diligencia irregular. Ya, la diligencia irregular, eso es falso, porque yo soy una fiscal provincial titular de turno. No soy la fiscal de turno. No, yo era la fiscal provincial que estaba de turno del sistema anticorrupción. Por lo tanto, tenía la obligación de abrir al margen. Si así lo hubiera dicho o no el señor Sánchez. Usted era la que tenía que abrir. Así y es. usted se mantiene, ¿verdad?, en el sistema anticorrupción. Sí, ya, yo me mantengo. Eso es lo que quiere decir. Uno, que usted no era una fiscal de turno que se levantó y dijo, ay, a ver, voy a ir a IDL. No, era su obligación. Era mi obligación. Ya, dos. Lo otro es que él dice que nosotros, que la llamada de Pablo Sánchez ha sido una llamada, pues que en realidad no está dentro del contexto que Rurush le ha querido dar en su momento. Vuelvo a decirlo, si un fiscal de la Nación te llama por teléfono a un fiscal adjunto, provincial, provisional, ¿qué puedes sentir? Miedo. Miedo, pues. Porque miedo. va a perder su chamba. Obviamente, temeroso. Además, se le dijo, ¿no? Temeroso, ¿no? Y si el Congreso fuera mucho más hábil, de repente, pueden hasta pedir una pericia para que puedan ver los gestos del señor Rurush cuando estaba hablando con el señor Sánchez y pueda sentir el temor que tenía en ese momento. ¿Qué le dijo Rurush a usted cuando le contó que Pablo Sánchez lo había llamado? Exactamente lo mismo, que lo había amedrentado, que lo había llamado para decirle que se tengan las consecuencias y no cerraba la diligencia. Entonces, ¿usted lo vio asustado? Totalmente asustado. Entonces yo le dije a él, vamos a calmarnos, vamos a tener tranquilidad, no es el momento para hacer ningún tipo de denuncia, cosa que también mucha gente dice, pues, ¿por qué no denunciaste? Claro. ¿Y por qué no denunció el fiscal de turno de la Fiscalía Suprema de Control Interno? Que era el que tenía llamado a investigar, cuando está viendo que el señor Gorriti sale a decir que el fiscal de la Nación lo ha contestado, que le ha dicho de que lo va a llamar para que esto es un atropello, que no sé qué. ¿Por qué no le abrió investigación inmediatamente? ¿Por qué?
Porque estaba alineado a Sánchez. Por supuesto, pues porque... ¿Quién era el de porque control fiscal, interno? No tengo idea. ¿Quién Ya, era? pero yo tengo que hacer el Memorex para que la audiencia no se pierda. Y antes de ver el video, doctora Córdoba, yo le tengo que preguntar así, sin anestesia. Por si acaso mis preguntas son sin anestesia, doctora Barreto. Mi programa no se llama Sin Anestesia. ¿Usted cree, a la luz de los años y de los hechos, que esta sangría de audios de Cuellos Blancos tuvo contra las cuerdas a muchos fiscales, a muchos jueces, supremos y no supremos, a muchos consejeros, que de alguna manera los mantuvo en vilo y que fue usado para mantener el poder? Le hago esta pregunta porque incluso Chávarri, cuando asume la Fiscalía de la Nación, él luego cuenta que el mismo Pablo Sánchez le habló de un audio y que él le preguntó, pero hay algo malo en ese audio, no te preocupes, y luego se armó el escándalo que surgió después. Pero esto te revela que ya estaban escuchando todos los audios. Entonces, ¿usted cree que a la luz de los años ha habido un manejo interesado, creo que esa es la palabra más precisa, de los audios Cuellos Blancos para mantenerte a raya o para matarte o para dejarte vivo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y eso se ha visto durante todas las proyecciones futuras que se dieron. En mi caso, pasan unos días, para empezar. ¿Quién sabía que César Serrano era mi esposo? Pablo Sánchez. Yo he trabajado 6 años con Pablo Sánchez. Quien me iba a recoger era mi esposo. Habían reuniones internas, como en todo Como lugar. en todo trabajo. Quien me iba a recoger era mi esposo. Ellos sabían quién era. Entonces, no lo sabía Gorriti, pero lo sabía él. Entonces, ¿cómo se pueden enterar de que mi esposo tiene una conversación con Inostroza para decirle sobre su sueldo, sobre los pagos que tenía posterior? Que fueron 2 audios, esa y después una conversación de César Inostroza diciéndole que había, cómo va un caso en mi despacho, ¿no? Y en el cual jamás mi esposo me dijo, ni siquiera simuló. Porque yo cuando ingreso como titular, que a mí me costó Milagros Leiva poder ingresar, ¿no? Lo primero que yo dije, aparte que mi esposo no se dedicaba a nada penal, yo le dije, nunca me hablen de casos porque acá es muy delicado. Entonces, es más, en el propio audio donde sale Inostroza, ni sabía cómo me llamaba yo. Ni sabía cómo me apellidaba, no sabía quién era la fiscal. Ya, pero esa difusión, la difusión del audio de César Serrano, que es su esposo, la mató a usted. Por supuesto, pues, por Y supuesto. y de alguna manera la silenció. ¿Lo reconoce? No me silenciaron porque me quitaron el caso. No me silenciaron porque ya yo no tenía el caso. Cuando pasa... Pero el que no saliera, o sea, yo sé que usted ha dicho hoy día que es por prudencia, ¿no? Pero yo no he salido por prudencia porque yo tenía una investigación. Claro, para eso voy, pues se le abrió una investigación, Así la es. lapidaron, me Así acuerdo, es. además todos los artículos que empezaron a surgir en su contra. Por supuesto. De manera sistemática. Y nosotros, yo al menos, doctora Córdoba, siempre quise escucharla, porque decía, ¿qué es lo que ha pasado con Nora Córdoba, no? Y además ha mantenido serias investigaciones, que de eso podemos hablar después. Pero su silencio, ¿pudo deberse también a esta lapidación mediática? No era lapidación mediática, sino era a un tema de... Cuando uno tiene un tipo de investigación tan grave, porque para mí era muy grave lo que a mí me estaban abriendo, o sea, no estamos hablando de cualquier delito, estamos hablando de delitos de corrupción de funcionarios. Entonces yo dije, si yo voy a salir a hablar, ¿no?, a defenderme públicamente, sí, ¿quién me va a escuchar? Nadie. Nadie. Entonces yo dije que sea la propia autoridad, y gracias a Dios, quien inicia la investigación es un fiscal superior, que después lo saca y entra una fiscal provincial titular que la nombran fiscal superior provisional para que investigue los casos de Cuellos Blancos en lo que refiere a su competencia. Entonces, cuando a mí me entrevista ella, lo primero que yo le dije a la doctora es que qué bueno que ella me investigara. A ella yo no la conocía, ella trabajaba en La Libertad,
Pero le dije, usted me va a entender a mí, porque las dos somos pares. Usted ha investigado, por lo tanto usted sabe cómo se realiza una investigación, sabe cómo se hace una estrategia de investigación. Entonces, vamos a poder, voy a estar confiada en los resultados de esta investigación, fuera el que fuera, ¿no? Porque al final de cuentas claro, tengo que entiendo defender. ahora su prudencia. Usted prefirió defenderse en su propio ministerio, en su propia entraña, a salir y lavar trapos sucios que nadie iba a entender. Pero hoy día rompe su silencio porque ya no puede soportar las mentiras. No. ¿Y sabe qué, periodista? Más aún, cuando todo lo que ha dicho el vocero, en vez de ayudarla a la fiscal de la Nación, la va a perjudicar. Sí, claro. La va a perjudicar. Pero él ha querido ayudarla para que no la acusen, para que la acusación no prospere en la Comisión Permanente. Gustavo Gorriti, que es todopoderoso. ¿Qué tenía que hacer yo? Quedarme callada, silbar, meterme debajo de este escritorio y decirle a Rolo, a Patricia, a Laura, no saquemos nada porque nos van a lapidar, porque la argolla, ¿no?, periodística de Gustavo nos va a decir zambacanuta? Bueno, eso, ¿saben qué significaría? Renunciar a mi oficio. Porque a mí me parece absolutamente irregular que un periodista llame a un fiscal de la Nación para suspender una diligencia. Y entonces hoy día estamos con la jefa de esa diligencia, con la doctora Nora Córdoba. Y yo le tengo que preguntar, ¿por qué se suspende? Porque hoy día Cuba le ha dicho algo bien grave a Mávila Huertas. Le ha dicho que se suspende la diligencia, doctora Córdoba, porque fue un acto irregular. Y usted está diciendo todo lo contrario. Dígame ahora, ¿por qué se suspende esa diligencia? Esa diligencia se suspende porque Pablo Sánchez, primero, porque Gorriti entra de una manera prepotente y le dice, he hablado con el fiscal de la Nación y lo va a llamar. Y en efecto le llama. Y le llama, ¿no? O sea, esa diligencia se suspende porque Gorriti llama a Pablo Sánchez para que se suspenda. Así es. No se suspende porque es irregular. No es irregular. ¿Por qué le voy a explicar por qué no es irregular? Porque si hubiera sido, yo ya lo expliqué en su momento, si hubiera sido un local estatal, ¿no?, el fiscal en actuación inmediata hubiera ingresado y sustraído las cosas, como yo lo he hecho infinidad de veces. Muchas veces he entrado a una municipalidad o a un ministerio, he dicho, abran la puerta, soy la fiscal provincial, voy a hacer una diligencia. Ha sacado los documentos. Saquen los archivos, saquen esto, saquen lo otro. Nos lo llevamos, levantamos un acta y nos vamos. O sea, no pide permiso. No, porque es una entidad estatal. Claro, pero en este caso era un medio y una... Así es, toca la puerta. El señor Rivera y el señor Crazy, no sé cómo se llama, Tuesta, le abren la puerta, lo hacen ingresar. El señor adjunto, el fiscal adjunto, se identifica y le dice, he venido para que me hagan entrega y exhibición de los audios el día 7 y 8. Pero se habla de una diligencia de exhibición e incautación. Al final el propio Rurush lo explica que no puede ser de incautación porque no tienen la autorización, pero sí piden la exhibición y si ellos quieren le van a dar. Así es. Y es el propio Rivera con Glatzer Tuesta que tratan de calmar a Gorriti. Hay un detalle, antes de que usted continúe, hay un detalle. En el audio, también me he tomado el trabajo de escucharlo, en el audio, Tuesta le dice a Rurush, hace 2 días he hablado con Pablo Sánchez sobre los audios. Sí, le dice Tuesta. O sea, quiere decir que Pablo Sánchez tenía los audios. ¿Y por qué tenía Pablo Sánchez los audios? Si esa investigación era reservada y tenía que estar en la Fiscalía del Callao. ¿Por qué los tenía? Hay que preguntárselo a Pablo Sánchez. O sea, ¿Rocío Sánchez y Pablo Sánchez están jugando en pared con los audios? En ese momento yo le voy a decir una cosa, y aunque lo niegue el doctor Sánchez Chávez Cotrina, aunque lo desconozca, ¿no? Un hombre tiene que ser de palabra, yo tengo, gracias a Dios, mis valores bien puestos, y mi palabra es lo único que yo tengo y es mi fuerza. Cuando a mí Pablo Sánchez me manda a buscar a Rocío Sánchez, yo no sabía ni quién era. Se lo soy bien sincera. ¿Cuándo la manda a buscar? El día que hubo la Junta de Fiscales Supremos. Y donde usted explica qué es lo que ha pasado Así en IDL. Es. Entonces el doctor Sánchez me ¿Ante dijo, quién, perdón, discúlpeme, doctora Nora Córdoba, ante quiénes usted explica? ¿Ante Chávarri? Todos estaban ahí. ¿Estaba Tomás Aladino Gálvez? Montesa, Chávarri,
la doctora Zoraida Ábalos y Pablo Sánchez. Ok, todos los supremos. Me escucharon, Ya. todos me escucharon. Entonces, al final de lo que yo expuse, el doctor Sánchez me dice, vaya usted y busque a Rocío Sánchez, coordinen para ver quién de las dos se va a quedar con el caso. ¿Y usted no sabía quién era Rocío Sánchez? No sabía quién era. Entonces yo salgo y digo, bueno, es de crimen. Como me dijeron que era del Callao, yo dije, no, me voy a ir hasta el Callao. Fui a donde el doctor Chávez Cotrina, y el doctor Chávez Cotrina me conoce y me dice, hola Nora, pasa. Yo le digo, doctor, quiero saber a dónde ubico a la doctora Rocío Sánchez, porque el doctor Sánchez me ha mandado a hablar con ella por el tema de los audios. ¿Qué? Me dijo. ¿Cómo? ¿Tú no sabes? Hay cientos de audios. Así me dijo. Y los están escuchando los dos Sánchez en la fiscalía, en el piso 9. Así le dije. Sí, claro, tú no sabes. Como yo le estoy explicando, así en ese contexto me respondió el doctor Sánchez Cotrina. Así. O sea, cuando usted, perdóneme que esto es increíble, cuando el doctor Pablo Sánchez le dice, Nora, bueno, no sé cómo le diría, pero usted, doctora, fiscal, vaya usted. Ya, fiscal, vaya usted, se va a encargar. ¿Él sabía que él tenía los audios? Tenía los audios. O sea, él la manda a pescar, como dicen ahora, ¿no? Barreto dice en una de sus diligencias que la fiscalía va a pescar. Claro, yo no tenía información es poder. Y usted va a sacar. Yo no tenía esa información. Pero acaba de decir algo, información es poder. Total. O sea, Pablo Sánchez tenía el poder porque él tenía la información total de los cuellos blancos. ¿Y quién más lo tenía? ¿Y por qué no lo reveló? ¿Por qué no dijo, por qué no hizo una conferencia de prensa y dijo, he recibido una náusea, voy a escucharlos con la doctora Córdoba, con todos los procuradores, con todos los fiscales anticorrupción, y acá nadie se salva? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se lo dio? No sé si se lo dio, pero ¿por qué se lo habría dado a un periodista, en cambio? No lo sé. Le dio poder total a Gorriti. El poder total. Porque tener ese tipo de audios de diferentes autoridades es el poder total. Si ya tenía poder, hoy lo tiene total. Por eso es el todopoderoso. Por eso es que... Porque tiene esos audios. Así es. Claro, ahora entiendo. Y está involucrado. Esos audios era tener el poder en el sistema judicial. ¿Qué hizo Hamilton Torres cuando Gorriti pretendió interferir en su investigación en el caso Odebrecht? Hamilton Castro. Castro, perdón. El fiscal Hamilton Castro. ¿Qué hizo? Se retiró. Se retiró, sí, yo sé. Además, Hamilton Castro descubrió que Gorriti lo estaba grabando. Así es, así es. ¿Y quién siguió después de Hamilton Castro? Rafael Vela. ¿Con quién? Con José Domingo Pérez. Quienes son los únicos que han salido a hablar, a despotricar del fiscal de la Nación de turno. Vela y Pérez. Vela y Pérez. Esa es la verdad. O sea, nosotros como fiscales provinciales, como toda la entidad, sabemos lo que pasa. Ya, entonces sabemos lo que pasa. ¿Qué es lo que está pasando, doctora? ¿Qué pasa? De que el señor Gorriti tiene un gran poder en la fiscalía. Nos duele, pero es la realidad. ¿Y tiene un gran poder solo en la fiscalía o también en el Poder Judicial? Porque usted acaba de decir... Debe ser. Información es poder. Y esos audios tenían información de fiscales y de jueces. Así es. Con lo cual tienes el poder en el Poder Judicial. Así es, exactamente. Y el Instituto de Defensa Legal también hace defensas y lleva juicios. Yo después de tantos años he podido sacar mis conclusiones respecto a esa desesperación, a ese miedo también de Gorriti, porque dentro de su cólera había miedo. Al encontrarse con policías y el fiscal sentado dijo, uy, ¿qué pasó acá? ¿No? Ahora sí puedo decir eso. En ese momento no, porque no sabía yo lo que estaba pasando. Pero ahora sí lo puedo decir. No nos olvidemos de un detalle. Sandra Castro con Rocío Sánchez y un policía de inteligencia fueron a parar a la casa de Vizcarra. Sí, claro. ¿Qué día? ¿Sabe usted qué día? No me acuerdo el día. El 8 de julio del 2018. Aunque la señora Rocío Sánchez lo niegue por todos lados. ¿El 8 de julio del 2018 sí. Después de esto? Al día siguiente, 7 sale... ¿Qué cosa? El 7 de julio salen los audios. Y el 8 de julio Sandra Castro y Rocío Sánchez están en el departamento de Martín Vizcarra. Eso lo ha dicho Sandra Castro y lo ha dicho el policía investigado. La que lo ha negado
bajo todos los puntos, ha sido Rocío Sánchez. Pero escúchame, ¿por qué irían al día siguiente con el ex gobernante? Porque seguramente... Para contarle. O para saber qué audios sabían. Ah, no, esto es un asco, de verdad. Es que eso no un asco. Yo no sabía nada de eso. He tenido que leer, buscar, leer, así como para ellos, defenderse. Para defenderme. Ajá. Yo tengo todas esas declaraciones que salen en los portales. Sí, está en Google. Ahí usted lo encuentra todo. Doctora Nora Córdoba, ¿todos los audios de los cuellos blancos han sido escuchados? No. Porque la doctora Benavides, cuando subió a la Fiscalía de la Nación, prometió que iban a escuchar todos. Dijo, en diciembre ya está todo liado y se calma. No se ha escuchado todo. O sea, hay audios que se están protegiendo, que se están blindando, como en el pasado se hizo con los Vladivideos. O de repente, en su momento, pues, no me ayudas, yo te saco, ¿no? O sea, es como un arma de extorsión, ¿o no? ¿Qué se puede esperar de alguien que se porta de esa forma como es este señor Gorriti? ¿Qué se puede esperar? Yo la verdad que en algún momento yo lo conocí una vez, que fue en una investigación que tuve en el año 2013 en el caso de Óscar Los López Meneses. Ahí yo pensé, yo lo vi, me pareció un periodista probo. Yo hablé con él por esa razón. Cuando me llama Rurush para decirme que se está retirando y que lo que estaba pasando... que estaba ¿Usted llama a Gustavo Gorriti? Lo llamo por intermedio de mis policías, le digo, por favor, comuníqueme con el señor Gorriti. Porque ya había antes hablado con él. Yo hablé con él y le expliqué, le dije, señor Gorriti, nosotros estamos con la misma línea, estamos con usted, estamos en plena investigación. No me escuchó, estaba muy alterado. Entonces, ¿por qué? Ahora yo ya sé por qué, pues. Hay un informe de parte de la señora Sandra Castro en la cual ella sí informa que los audios fueron a parar a la Fiscalía de la Nación. De ahí, ¿cómo es que llegan los audios donde... Ahí dele. ¿Cómo llegan? No sé, usted dígame, ¿cómo llegan? Porque Pablo Sánchez ahora no... ¿Quién estaba el desesperado de que salga el fiscal del local? ¿Quién llama para que salgan del local? Pablo Sánchez. Pablo Sánchez. Pero además, no se olviden nunca que con un audio le empiezan a cortar la cabeza a Chávarri. Y luego se ha demostrado, ¿dónde está Chávarri? Ni siquiera ha denunciado. Ya. Bueno, Rurush renunció, usted se quedó. Usted se quedó con su cruz y se ha defendido. Voy a entrevistar al congresista Alejandro Muñante, ¿no? Además, que es el que ha presentado la denuncia constitucional. Vamos a cerrar el círculo. Pero esta es mi última pregunta. Bueno, doctora Córdoba, yo espero sinceramente, lo digo, que no le vaya a pasar nada por declarar. Bueno, si me pasa algo, yo primeramente soy fiscal titular. Ok. Me tendrían que inventar algún delito, me tendrían que abrir una investigación. No, y esto es libertad de expresión. Usted tiene todo el derecho de defenderse porque el vocero del Ministerio Público le ha dicho que usted hizo algo ilegal. Así es. No he venido yo en un acto de querer yo menospreciar. No, ha venido a defenderse. Y sobre todo, señora periodista, hay que dejar en claro algo. Que lo que ha dicho hoy el señor vocero, lo único que está haciendo es perjudicar a la doctora Delia Espinosa. Claro, porque está mintiendo. Porque en su resolución de archivo no menciona nada de lo que ha dicho él. No. Entonces, en vez de haberla ayudado, la está perjudicando. Muy bien. Y mi última pregunta, antes de ir a la mención, por favor, regálenme más tiempo. ¿Usted cree que el Ministerio Público tiene que ser reestructurado, que todos los fiscales supremos deben irse a su casa? ¿Qué piensa usted, doctora Nora Córdoba? Yo pienso que sí. ¿Usted piensa que sí? Yo pienso que sí. Yo le tengo el mayor de respeto a la doctora Delia hasta que no se demuestre lo contrario. Yo he trabajado con la doctora y ella ha sido coordinadora de Fiscalías Anticorrupción. Y cuando ella entró a la Fiscalía de la Nación, a mí me dio muchísimo gusto. Ojalá que ella se sepa defender bien, pero yo creo que con un vocero así no lo va a poder hacer, porque está mintiendo. Y las mentiras siempre se saltan, a la final de cuentas, se podrán demorar, pero sale a la luz. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Le agradezco su presencia aquí. Gracias a usted. Ojalá no sea la última. No.
No creo que ya sea la última. No, salgan los fiscales, los que de verdad saben lo que está pasando en el ministerio, salgan y den entrevistas a los periodistas, porque además este es nuestro país. Por si acaso, el Ministerio Público no es chacra de nadie. No, acá ya basta. O sea, y no importa si al final terminamos denunciados por alucinaciones de algunos fiscales. Lo que tenemos que defender es nuestro país, nuestra patria, defender el debido proceso. Los periodistas nos vamos a defender. Pero los fiscales que ven mancillado su honor tienen la obligación de salir y levantar la voz, como hoy día ha hecho Nora Córdoba. Yo le agradezco. Gracias, doctora. Gracias. Bienvenida siempre al programa.